Hola, aquí Annelise Luclagase con Keynote Alabanza. Y hoy vamos a hacer una entrevista con Luis Valle. Él es el director de música para la música hispánica en la iglesia Santa Marta en Kingwood, Texas. Hola Luis, ¿cómo estás? Encantado de estar en tu programa, Annelise. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por estar con nosotros. Hoy gustaríamos de hablar de un tema muy interesante que es la música litúrgica. ¿Qué tú puedes hablar a nosotros a este respecto? En cuanto al canto en la liturgia, tenemos que tener en consideración lo siguiente, de que no todo canto es litúrgico. Esto tiene que quedar muy, pero muy claro. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos muchas veces, no solo los directores de coro, sino los miembros del coro. Tenemos que recordar que nosotros, dentro del ministerio hispano, que está encargado de la música en una iglesia católica básicamente, recibimos integrantes de muchos países hispanohablantes, ya sea de Centroamérica o Sudamérica, y por lo general no solo a la asamblea, sino también lo mismo del coro dice, ¿por qué no cantamos este tipo de música que es muy bonito? Lo cantaba en la iglesia de mi barrio cuando vivía en El Salvador, o de repente en la catedral de nuestra ciudad cuando vivía en Argentina. ¿Por qué no se cantan ese tipo de canciones? Ok, se pueden cantar, vamos a analizar realmente si ese canto es apropiado para la liturgia. Cuando hablamos de la propiedad de un canto litúrgico dentro de la Iglesia Católica, tenemos que considerar tres elementos. El primero, uno de los más importantes, es el criterio litúrgico propiamente dicho. ¿Qué es lo que dice la palabra? Si es exactamente, si es que no ha tenido suplantaciones, si no se reemplazó una palabra por otra, si es textual de la fuente, básicamente de las escrituras. El criterio musical, ¿ok? Ese es otro criterio que tiene que tenerse en consideración. No es apropiado, por decirlo así, en el momento, por ejemplo, que uno va a comulgar, poner un tema que de repente sea muy movido, sea muy alegre, porque se supone que es un momento de recogimiento, es un momento de preparación para recibir el cuerpo de Cristo y beber la sangre de Cristo. Por lo tanto, uno debe ir en una especie de acogimiento. Y si le ponemos un tema que tiene un ritmo musical movido, pues probablemente la música tiene un efecto muy interesante sobre el cerebro. Generalmente nos trae recuerdos. Y de repente ese es otro tema que podemos hablar. Pero en este caso es el segundo criterio musical. Y el tercero es el criterio pastoral. Si nosotros combinamos esos tres criterios y analizamos realmente la letra, la música, y en caso de tener dudas, podemos consultar al sacerdote, estaremos 100% seguros de que realmente el canto que estamos utilizando para esa parte de la misa es el apropiado. Oh, sí. Y por ejemplo, entonces, si yo vengo de mi país y me gusta una canción, por ejemplo, Dios está aquí, y pido al director si podemos cantar, ¿es posible? Sí, es posible y va a ser posible dentro de la parte de la misa que corresponde. O sea, por ejemplo, ese tema puede ser cantado en un momento de repente de recogimiento, un momento donde el encargado de la música quiere que la asamblea entienda el verdadero mensaje que está enviando la canción. ¿Okay? Ahora, si nosotros nos ponemos a buscar un poquitito el origen de esta canción, aparentemente es un tema que proviene de los hermanos cristianos. No hay ninguna disposición escrita de que, por ejemplo, que porque lo hizo un cantante cristiano, no se pueda cantar con nosotros. Si cumple con esos tres requisitos, si la música, ¿ok? ¿Cuáles son los tres requisitos mismo? El musical, el pastoral y el litúrgico. O sea, nosotros como directores tenemos que analizar si cumple con esos tres criterios inicialmente. ¿Okay? Y en última instancia, repito, como te había dicho, si hay duda, lo más efectivo es ir y consultar con nuestro sacerdote. Él nos dirá si realmente es apropiado o no apropiado. Sí se puede hacer temas como Dios está aquí, sí, que son muy conocidos y que la gente lo pide, pero va a depender de la parte en la que vamos a colocarla
y Ujú. la intención que tenemos para ese momento. Ok. Recuerda, por ejemplo, si tenemos temas que se van a colocar dentro del ofertorio, tienen que reforzar las lecturas Ujú. o tienen que prepararnos para la consagración del cuerpo y sangre de Cristo. Entonces no podemos poner una cosa que no va con la otra. ¿Okay? Entonces, en el caso de La Paz, ya que estás tocando un tema muy conocido de Dios está aquí, había una canción, La paz esté con vosotros, será la paz con vosotros. La cantábamos en mi país, ¿okay? Como canto del Cordero, o sea, Ujú. para dar la paz. El sacerdote nunca dijo nada, pero cuando llego acá a los Estados Unidos aprendo de que realmente no se puede cantar nada que no esté establecido dentro de la fórmula Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros 2 veces y Ujú. la tercera vez, danos la paz. Sí. Si Y hay esto algo es una cambiado, canción no se puede poner. judía. Exactamente, traducida al español, de Shalom. Ah, ¿Ok? Shalom Entonces, eso, Aleichem. por ejemplo, no debería aplicarse. Y hay algunas personas que por desconocimiento justamente lo siguen haciendo. Es importante, Mm. dentro justamente tu programa está permitiendo de repente a algunas Sí, personas sí. o directores de coros salir de algunas dudas y hacer lo que Entonces, debemos hacer. yeah. Entonces, para encerrar, hoy aprendemos que para cuando queremos escoger una música, tenemos que tener los 3 criterios. Y los 3 criterios son, El musical, el pastoral y el criterio litúrgico. Si analizamos esas 3 cosas y nos damos cuenta que es apropiado, podemos poner la canción, el canto, dentro de la parte de la misa que corresponde y, repito, en caso de duda, por mucho que un miembro del coro esté presionando, hay que ponerlo porque allá lo hacíamos, porque todo el mundo lo haga no significa que sea lo apropiado. ¿Okay? O porque la asamblea dice, hey, pongan esta música, o porque siempre están poniendo lo mismo, explíqueles que hay razones y hay temas apropiados, y adaptados y autorizados por la arquidiócesis, en el caso de la nuestra de Galveston-Houston, de que son los que debemos utilizar para no interferir o no infringir alguna regla establecida cierto. por nosotros. Okay. Muchas gracias, Luis. Un placer, Hasta Amaris. la próxima. Adiós. Adiós.